Nuestra observación tiene que ver justamente con las declaraciones del mismo personero del gobierno. De las 146.000 viviendas que se entregaron, más de 50.000 viviendas son viviendas que son sustitución de rancho por casa. Esas no son viviendas nuevas, esas son viviendas que en un plan que es perfectamente válido de sustitución, de mejoramiento de rancho, se han hecho, valga la redundancia, mejoramientos de estos ranchos a cosas mejores, que siguen siendo malas, en mi entender, porque siguen careciendo de servicios, siguen careciendo de un urbanismo lógico, siguen careciendo de un hábitat correcto, pero definitivamente estos venezolanos están mejor que antes, porque ahora antes tenían un rancho miserable, ahora tienen algo que está mucho mejor. Ahora, eso no son viviendas nuevas, eso no sirve para reducir el déficit habitacional que ya se calculó y ya se más que calculado, cuantificado en la Gran Misión Vivienda, de más de 2.750.000 viviendas. Entonces, lo que la Cámara Inmobiliaria ha dicho, y basado en los mismos criterios del Banco Central de Venezuela, es que estas no son viviendas nuevas y por ende no pueden ser contabilizadas como viviendas nuevas. Igual que de las 100.000 o 90.000 viviendas que quedarían, la mitad está hecha por el sector privado y la otra mitad está hecha por el gobierno. Entonces, ahora sí, las viviendas del sector privado son cuantificadas para, bueno, chévere, no hay ningún problema. El objetivo de la Cámara Inmobiliaria es mejorar, es buscar soluciones, es que se hagan las casas y que se hagan las viviendas que tanto se prometen y que no sigan existiendo más de 100.000 damnificados, dichos por el mismo gobierno. Yo no estoy diciendo nada que el gobierno no esté diciendo. Más de 100.000 damnificados. Ejemplos, ¿dónde están las cosas? ¿En qué lugar hizo el gobierno donde hay rancho por casa sustituido? Y todo Bueno, no eso? lo sabemos porque el ciudadano presidente de la República tuvo a bien decirnos en diciembre, mire, el que no crea, aquellos venezolanos que no crean, vayan, cuéntela. La Cámara Inmobiliaria de Venezuela, ante una cantidad de peticiones de una cantidad de gente que nos dijo, mire, ¿por qué no se proponen ustedes como ente catalizador de este conteo? Nos propusimos al país como ente catalizador del conteo y decimos, mira, vamos a ponernos de acuerdo, aquellos que no creen, aquellos que sí creen, denos la lista y aquellos venezolanos que tengan a bien ir a ver si las casas efectivamente están, la Cámara Inmobiliaria validará o no esto. No podemos caer en el extremo de decir, y quiero ser muy claro, bueno, estamos todavía esperando la lista que obviamente no va a llegar. No podemos decir que es que no se han construido viviendas. Sí se han construido viviendas, sí se ha hecho un esfuerzo de construir más viviendas. Lo que pasa es que las viviendas que se han construido no son ni en la cuantía ni con la calidad que deberían tener las viviendas nuevas en Venezuela. ¿Quiénes las han hecho? Una parte la ha hecho el gobierno y la otra parte la ha hecho el sector privado. Y las que ha hecho el gobierno obviamente son con participación del sector privado porque el gobierno no es constructor. El gobierno subcontrata. Son cajitas de fósforo de la Cuarta República. Bueno, yo no quiero caer en ese detalle, son cajitas de fósforo, no. La realidad son las cifras del Banco Central de Venezuela. Por primera vez en la historia de Venezuela, el Banco Central en el tercer trimestre de su informe dice y suma las viviendas que son sustitución de rancho por casas como viviendas nuevas. Eso rompe todos los paradigmas y inclusive con esas cifras el gobierno hubiese tenido que entregar 60.000 viviendas en los últimos 3 meses del año pasado para cumplir con la meta de 146.000. Y eso, señores, pareciera bien improbable. Bueno, considerando que creo que la cifra récord que había antes de todo este proceso eran 38.000 al año. No, la cifra récord que ha tenido Venezuela en su historia. No, quiero decir del presidente de la República. En su historia, incluyendo el presidente de la República, fueron 93.000, 94.000 viviendas que se hicieron en el año 2009. Ahora, el promedio del gobierno del presidente Chávez... ¿Cuántas hizo el gobierno y cuántas hizo el sector privado? El promedio del gobierno del presidente Chávez son 39.000 viviendas, de las cuales el 70% la hizo el sector privado y el 30% el gobierno, tal y como debe ser, porque el gobierno no es constructor, el gobierno tiene que sentar las bases para que los venezolanos, en el sector privado y todos aquellos que tengan a bien, estimularse y empezar a producir las viviendas que necesita el pueblo. El gobierno lo que hace no es el ejecutor, el gobierno es el guiador, el gobernado es el que ejecuta las cosas. Ana Marina, no solo la Cámara Inmobiliaria, desde sectores de la oposición, cualquier cantidad de posturas ha habido sobre precisamente la existencia o no de esa cantidad de viviendas. Y siempre hacen la comparación precisamente con el número oficial que maneja el gobierno, que incluso ha sido manifestado, de la cantidad de damnificados, en este caso, o de refugiados que permanecen en esos centros. Si se hubiesen entregado la cantidad de viviendas, dicen ellos, en este caso, los sectores que denuncian que no es así, si se hubiesen entregado esas viviendas, no hubiese tal cantidad de damnificados a la fecha. Es lo que dicen, no sé qué manejan ustedes de la red de inquilinos. Mira, fíjate, hay que estar claro. Fíjate que acá el compañero, el señor Aquiles Martini, acaba de decir que él no sabe exactamente dónde están las viviendas. Si no sabes dónde están las viviendas, ¿cómo vas a contradecir que el Ejecutivo haya cumplido con la meta que tenía establecida? Efectivamente, nosotros sí creemos que se ha dado cumplimiento a eso y nosotros sí creemos, de hecho, hay muchas personas que han salido de los refugios a sus viviendas dignas de manera inmediata. Ahora, ¿qué ha sucedido? Efectivamente,
Hay un déficit de vivienda suficientemente alto como para decir que todavía hay necesidad de viviendas en el país. De hecho, cuando los inquilinos proponen un proyecto de dotación de viviendas para inquilinos es precisamente para avanzar en ese sentido sin que el Estado tenga que poner un bloque, sin que tenga que irse a la construcción de viviendas para solventar la situación. Ahora, a mí me parece muy feo que se diga que el gobierno no ha cumplido, que el 70% de las viviendas las hace el gobierno, pero que la mayoría las ha hecho el sector privado y las que ha hecho el gobierno son con participación del sector privado. Si eso es así, entonces el sector privado está aportando qué calidad de materiales para esa construcción si está diciendo que son deficientes y que son de mala construcción. Entonces, si el sector privado reclama que está haciendo las cosas bien, pero al mismo tiempo reconoce que las está haciendo mal, entonces yo pediría que por favor se aclaren un poquito y que empecemos a poner en práctica el principio de la honestidad y a decir las cosas como son. Efectivamente se ha dado cumplimiento, el Estado ha cumplido, se ha construido con viviendas, se ha aportado de viviendas a personas que no las tenían y se le ha al mismo tiempo provisto de vivienda a las personas que han estado en los refugios. ¿Ok? Y el Estado va a continuar en ese cumplimiento, va a continuar avanzando en la construcción de las viviendas nuevas con apoyo del sector privado o sin el apoyo del sector privado. Pero el Estado va a seguir cumpliendo como lo ha venido haciendo hasta ahora. Mira, cientos de venezolanos se han organizado en el último año, sobre todo en el último año en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, para construir con sus propias manos y con asesoría, por supuesto, técnica especializada, viviendas. Cientos de venezolanos. Y aquí los empresarios venezolanos le dicen a usted, compatriota, que ha hecho ese esfuerzo y que ha transformado su hábitat, que eso es mentira, que eso es falso. Y cientos de venezolanos que seguramente nos están viendo en este momento han estado incursos en eso, han participado directamente en eso. Y el oposicionismo en Venezuela dice que eso es mentira, se niega a ver esa realidad. Yo le invito a la oposición a que vea cientos de experiencias no de sustitución de ranchos por vivienda. Eso es un concepto que nosotros hemos dejado en el pasado. Nosotros hemos, con la gente, construido y hecho los TIH, las transformaciones integrales del hábitat. ¿Por qué? Porque de lo que se trata no es que se mejore un poco el rancho, como hace una política de un gobernador de oposición que cambia algunas láminas de zinc por bloque. No, ahí se construye completamente una nueva vivienda y se transforma y se mejora el hábitat de un conjunto de compatriotas que vivían en situaciones bastante precarias. Yo he visto esas viviendas, las he visitado con la gente, son viviendas de machimbrado, más de 75, 80 metros cuadrados de construcción. ¿Dónde están? Con baldosa, en cientos de barrios de Venezuela. Yo te puedo decir, podría nombrar de mi ciudad Hueco Lindo, podría nombrar Los Próceres, podría nombrar un montón de barrios que la gente puede irlos a ver y que se han construido cientos de viviendas. Entonces decirle, de verdad que eso es deshonesto. Decirle a esos venezolanos que eso es mentira o que eso es de mala calidad. Eso es absolutamente falso, son construidos con materiales de primera, con cerámica, son entregadas con acabados culminados totalmente. Eso nunca se hizo en este país, porque aquí lo que la gente recuerda son los urbanismos, donde ni siquiera ponían las aguas servidas a la gente, ni siquiera los servicios públicos eran construidos para que la gente los disfrutara y la gente se metía así en las casas. Eso es lo que recuerda a la gente. Entonces hay un avance extraordinario. ¿Y por qué sí hay que contar las viviendas del sector privado? Yo te voy a decir por qué. Porque eso es muy importante, porque hay un estímulo de este gobierno que no lo hubo nunca. Aquí a la empresa privada se le está exonerando de pagar impuestos para que construya. Aquí hay un exhorto general del gobierno y de todos, lo hacemos nosotros de la Asamblea Nacional, hacia la banca, para que invierta en la cartera hipotecaria y para que financie constructores. Entonces, ¿cómo eso no va a ser un estímulo? Y eso es también una obra de esta revolución. Cada vez que un venezolano de las capas medias va al banco y con recursos propios puede adquirir una vivienda, dando una inicial porque tiene un salario, eso también es política de la revolución bolivariana, porque nosotros hemos exhortado a la banca pública a que financie a los venezolanos y le dé esa posibilidad.